¿cierto? A nuestro modelo de ANOVA. ¿Qué es lo que pasa? Ya usted tiene, digámoslo así, todo lo necesario para poder terminar, pues el eje 1, la evaluación no está complicada, pero el eje 2 empieza con otro tipo de modelamiento que si bien es multivariado, nosotros lo tocamos muy por encima en bioestadística aplicada. ¿Por qué? Porque cuando más de pronto nos detuvimos a ver el ANOVA, fue cuando estábamos viendo la regresión, pero pues el objeto en sí ahí no era ver el ANOVA, sino era ver la regresión. Y es que toda regresión siempre lleva implícito una ANOVA. Pero aquí sí ya nos vamos a detener a ver cómo es eso de comparar medias. Ya cuando estamos hablando de medias, estamos hablando de varios grupos, ¿no es cierto? Estamos hablando también de una prueba paramétrica, ¿sí? Entonces, pues la idea es cumplir el supuesto de normalidad de las variables. Si no lo cumple y los grupos son independientes, ¿ustedes se acuerdan cuál es su contrapartida no paramétrica? Profe, el método de Krustal-Wallis, si son independientes. Señor, sí, señor, muy bien. Ahí haríamos Kruskal-Wallis. ¿Ustedes se acuerdan también en Kruskal-Wallis que nosotros hicimos algunos post-hoc? Sí, señor. ¿Se acuerdan el nombre de esos post-hoc? O el nombre del post-hoc que hacíamos, que era uno nomás. ¿Se acuerdan? Nombres no recuerdo, pero sí, post-hoc hicimos, profe. Hacíamos el post-hoc de Bonferroni, ¿no es cierto? Ah, sí, señor, sí, señor. Ese era el post-hoc que hacíamos ahí. Pero resulta que pruebas a posteriori hay muchas y aquí nos vamos a detener bastante en eso. Si bien la evaluación que les va a pedir en el eje 2 va a ser completar una tabla de la NOVA, ¿sí? Realmente la tarea es muy fácil, ¿sí? La de este eje. Los contenidos que vamos a ver sí van a ser más profundos que lo que realmente le pide la tarea, ¿sí? Entonces aquí la invitación es este eje, póngale más cuidado al encuentro sincrónico. La tarea se hace muy fácil, ¿sí? Pero los post-hoc que usted, estoy plenamente seguro, los va a tener que aplicar en varias circunstancias, ¿sí? Esos post-hoc se le van a presentar con mucha frecuencia. Y usted necesita herramientas para decidir, oiga, ¿cuál post-hoc? Y más si piensa utilizar SPSS. Porque es que SPSS, como estamos discutiendo hace 8 días, tiene muchos asistentes, ¿no es cierto? Y ahí les cuento una infidencia. Yo estaba probando también fuertemente Jamovi y le descubrí una debilidad tenaz. Estaba con mi portátil, estaba conectado y quería hacer un análisis de moderación y mediación, ¿sí? Y pues hice en Jamovi me pareció facilísimo, incluso mucho más fácil que lo hace SPSS. Oiga, no, está mejor, me estaba gustando. Y cuando quise hacer otros, empezó a salir un aviso que tenía recursos limitados, al parecer como que insuficiente RAM. Entonces yo dije, seguramente por lo que estoy con mi portátil conectado a una pantalla. Me desconecté de la pantalla y lo hice solo en el portátil y me salía el mismo aviso. Me tocó pasarme a este computador, que este computador sí ya tiene una mayor RAM. Venga, a ver si es por eso. Lo hice en este computador y volvió a salirme los mismos avisos. Y dije, no, ya no es problema de los equipos ni de la RAM, debe ser del software, ¿sí? Entonces cuando me vuelvo lo hice ya por SPSS, es un poquito ahí más dispendioso hacer eso, pero después me di cuenta que bajando otro paquete que es el JAPS, ese sí lo hacía. Es muy parecido a Jamovi, pero ya está respaldado por una universidad. Ese sí me pareció un poquitico mejor, pero pues obviamente toca darle bastante tiempo. Pero ese PCS sí no le sale a uno con esos problemas de RAM. Le sale con esos problemas de RAM cuando usted tiene una cantidad, mejor dicho, pase de 2 millones de datos. Por ahí sí ya empieza a tener esos problemas. Pero en esos software por ahí sí tenemos. Esa me di cuenta esta semana. ¿Sí? Bueno, volvemos entonces a la NOVA. Ya lo que vamos con el software, profe, el costo-beneficio, el software SPS, por más que uno diga que es muy costoso, a la larga sigue siendo más beneficioso. Sí, todavía, es que ese es el problema del software libre. Obviamente la única forma para subsanar todo eso, pues ya sería manejando el lenguaje de programación. Tocaría con R, ¿sí? Pero aún así uno no está exento de unas galletas. Uno está haciendo mi primer curso en R. Uy, eso era un camello porque no sabía de dónde cogía la ruta para guardar ciertos frames y yo busqué y no sé Pero qué. R es muy interesante y nosotros lo vimos, pues, el profe que usted nos recomendó, pues, que nos hizo todo el tema y muy interesante, pero es que la programación en este caso es como, debería ser como una alternativa más, yo lo veo más como una lectiva. O sea, Sí, es que era, tíreme las 2 semestres de lectiva y le aprendo, porque la sí, verdad es muy interesante y ayuda mucho, pero lo que dice Kevin, usted coge SPS donde usted conozca los pasos, esa vaina se la bota, o sea, tiene la sí. facilidad. Y nosotros no estamos para programar. En este caso, la programación es interesante. De hecho, mi hijo está en ese tema y él veía R cuando estábamos aprendiendo y me decía que eso era programación, o sea, básica y pura. Eso es programación. Sí. Pero es más difícil para uno. O sea, no es tan práctico en aras de hacer un análisis estadístico cuando usted está corriendo datos. Me decía, no, coja SPS y córralo. Si esa vaina ya está programada, ¿para qué pone a programar usted? Va a tratar uno propio y hasta uno se puede estar enredando. Si usted no tiene experticia y experiencia, usted corre algo a medio y que se ven muy lindos los paquetes gráficos que tiene, sí, pero usted no corre bien eso y cuando usted entrega un resultado, uno la puede estar hasta cagando. Sí, como el problema también son tiempos, ¿no es cierto? Uno pues necesita resolver el modelamiento y si se pone a hacerlo a veces también con R, pues hasta que lo aprende y todo eso. Pues son tiempos, son tiempos. Pero indiscutiblemente sí es más robusto, solo que toca ya cuando tengamos, digámoslo así, como esa otra oportunidad de darnos pues a aprender para el software. Obviamente es una posibilidad que les queda a ustedes a futuro, aunque ahorita con lo de la inteligencia artificial, pues también se llega a replantear uno, bueno, ¿qué tanto es necesario y no por qué no me voy apoyando en la inteligencia? Entonces, últimamente yo estaba trabajando en R, pero me apoyaba en ChatGPT. Entonces le decía, bueno, necesito convertir esta variable a categórica según quintiles, por favor, facilíteme el script de R. Obviamente le daba más especificidad al prompt y me lo sacaba y yo lo corría así. Y pues ahora sí se está cada vez es más robusto esto. Entonces una invitación Pero, también profe, puede ser de uno interesante. el problema de uno basarse en una IA es que él supone, profe, uno a veces como humano tiene la lógica del paso a paso de lo que necesita y la IA busca la más fácil y a veces no sigue esa secuencia. Entonces usted se confía, monta un comando que, pues, lo digo porque yo también tenía la duda para correr una lógica y me planteaba otras cosas y cuando uno iba a mirar no es lo que yo estaba pidiendo, entonces uno tampoco es que se... ¿Y lo hiciste con la paga? ¿Con la versión paga?
Sí, sí, No, profe. no. Es más, vea, yo le digo una cosa, nosotros hemos hecho un ejercicio y es que hay que dudar siempre. Yo Sí, soy, claro. yo soy incrédulo total, de una vez le aviso. O sea, el único que yo creo en el creador, que sé que ese sí existe y lo he vivido, pero el resto de la vida mía es incredulidad total. Y mire que nosotros sacábamos unos datos y corríamos por otra IA, pero no ChatGPT, sino otros, que hemos visto que son un poco más robustos. Y nos sacaba unos datos y cuando uno le decía de dónde usted obtiene la información, o sea, era tan descarado que decía, no, esto es una información hipotética que nosotros estamos votando, y eso que era pago. Y resulta que usted cuando hace el ejercicio y se tira, por ejemplo, un Excel o se tira un SPSS, resulta que le está botando otros datos. Y cuando yo le preguntaba, ¿y por qué a mí me da esto? Ah, no, es que corriendo el paquete estadístico, los ajustes, no sé qué. Inclusive le decía a usted cuáles eran las bondades y cuáles eran los errores. ¿Sí me entiende? O sea, la Sí, IA funciona en términos de lógica simple, pero en sí, análisis crudo, o sea, en análisis profundo, lo voltea. Y si sí, usted no es sabe, cierto. pasa lo que pasó en uno de esos artículos que salió actualmente, que salió un artículo prácticamente que lo pegaron directamente de una inteligencia artificial y de hecho lo publicaron. Eso nos lo mostraron hace poco. Sí, Nadie sí, leyó. eso es cierto. Pero créanme que ha mejorado. ¿Sí? Yo hablo al menos de la versión paga de ChatGPT. Obviamente es la más costosa, ¿sí? Pero ha mejorado. Y hay cosas que ya ahorita es capaz de hacer, que de pronto pues antes sí se colgaba. Entonces eso seguramente va a tener unos desarrollos todavía gigantes, que es bueno irlo mirando, porque pues así ya va la tendencia. ¿Bien? Bueno, entremos aquí en materia con este ANOVA, ¿no es cierto? Dice que este modelo pues, se puede aplicar a diversas situaciones, ¿sí? Incluso si los tamaños de muestra no son iguales. Y casualmente SPSS tiene unos asistentes que para realizar este modelo lineal, ¿no es cierto? Y lo llaman así modelo lineal general para comparar medias, aunque podemos utilizar inicialmente el de un factor, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver un caso sencillo, vean, nos dice que es una revisión sobre terapia asistida por animales para, digámoslo así, salud mental infantil. Encontró que de 24 estudios, 8 encontraron efectos positivos de la terapia asistida por animales, 10 mostraron resultados mixtos y 6 concluyeron que no había efecto, ¿sí? La variable dependiente en este caso pues va a ser la felicidad. Entonces se trata que pues personas que tengan problemas con salud mental, si se exponen 15 minuticos con terapia con animalitos, cachorros pueden ser, gatos, perros, lo que ustedes quieran, aparentemente los problemas de salud mental se van a minorar, esa es como la hipótesis. Pero si se exponen más tiempo, 30 minutos, parece que podría ser más beneficioso, ¿sí? Entonces esa sería como la lógica ahí. Los resultados o los datos para esto pues van a ser así. Entonces, les invito a digitar estos datos, así como lo ven. Ah, bueno, todo tiene un grupo control, ¿no? Me olvidaba decirles, es decir, hay gente que no se sometió pues, a esa terapia con los cachorros y eso lo llamamos grupo control. Entonces, tenemos 3 grupos. La variable dependiente es felicidad, entonces vamos a evaluar la felicidad en los 3 con algún tipo de escala, algún cuestionario. En el grupo control, en los que se pusieron 15 minuticos y en los que se pusieron 30 minuticos, ¿sí? A ver si la felicidad es igual, diferente, ¿ok? ¿Ustedes qué creen? Si la gente que tiene mascotas sí será más feliz o no. Yo creería que sí. Sí. Fabián dice que sí, Helen que sí. Pero hay gente que no les gustan las mascotas. Pero en esta administración no, profe, con Petro nadie es feliz. No, pero si no le metemos política, ¿será que sí es la gente feliz o no? Más Dice con que a las mí me mascotas. mi hijo vive aparte y se vino a quedar unos días y me trajo 2 gatas. 2 gatas. Yo soy, Híjole, yo soy apático a las mascotas. Pues ya le contaré por qué, pero soy apático. Y estas berracas duermen al lado mío. Se acuestan al borde de mi cama y se la pasan al lado. Ya les agarré cariño, imagínense. lo domesticaron a usted, Omar, los gatos. Sí, Profesor, literal. una duda. Dime, Yo Elizabeth. cómo sé, por ejemplo, qué tan feliz era antes de la intervención. O sea, como apliqué la escala antes para saber cuál era su nivel de felicidad y después de hacer la intervención de la terapia con los animales, ¿sí cambió o no modificó eso? ¿O cómo lo veo? Exacto. Si fuese medido, perdón, en un antes y un después, pues obviamente tocaría hacer una evaluación antes. Pero aquí, digámoslo así, la gente viene con problemas en el contexto de este caso, la gente viene con problemas de salud mental, ¿no es cierto? Y hay gente que no se trata con mascotas, ¿sí? Hay gente que sí se trata con mascotas, ¿no es cierto? Pero distintas exposiciones. Media, digámoslo así, la de 15 minutos y más alta la de 30 minutos. ¿Ok? Entonces, claro, cuando usted llega, pues primero debe tener una evaluación, ¿sí? Dentro de esa evaluación, pues estará el cuestionario ahí, un cuestionario de ansiedad, depresión o de felicidad. Imagino que eso deben haber varios y ahí lo evaluarán. Después de la intervención, ¿hay quién está mostrando el gato? Omar, vea, ya está mostrando el gato allí. Después de la intervención, vuelve y lo evalúa, ¿no es cierto? Vuelve y lo evalúa. Man, se nota que ya está haciendo calor, en cambio aquí en Bogotá está haciendo frío. Y pues obviamente ahí se van a dar cuenta si fue o no fue efectivo, ¿sí? Esa podría ser la situación. Pero digamos que aquí nos va a interesar, podría interesarnos las mediciones antes, después estaríamos ahí en el escenario de una ANOVA de doble vía o de 2 factores. Pero si lo miramos solamente al final, estaríamos en el escenario de la ANOVA de una vía. ¿Ok? Entonces, estos modelos lineales generalizados aplican principalmente cuando vamos a hacer ese tipo de ensayos, ¿sí? Entonces, por eso es que hablamos tanto de efectos, para mirar cómo resultó la gente posterior, ¿sí? Entonces, vamos a entrar estos daticos, ¿sí? Yo no sé si lo tengo escrito por ahí, estos daticos por ahí. Entren estos daticos y pues el ANOVA va a seguir un modelo de regresión, de cierta forma, donde el resultado, en este caso la variable velocidad, felicidad, perdón, va a ser igual a un modelo más un error. Que si suponemos el modelo lineal va a ser igual a y es igual a A más B por X.
y el error ahí. Entonces, tenemos aquí para ese modelo lineal lo siguiente. El grupo control que no recibió la terapia con cachorro será la categoría base para comparar tanto el grupo de 15 minutos. Ese grupo de 15 minutos lo vamos a llamar el grupo short, ¿sí? Es decir, que recibió la intervención corta, un escenario corto. Y el grupo que recibió la intervención, digamos, la exposición con la terapia de cachorros de 30 minutos, va a ser el grupo long, largo, ¿ok? Por tanto, si es así las variables como las vamos a nombrar, entonces el modelo lineal va a tener la siguiente forma. La felicidad es igual a un beta sub 0, que ese beta sub 0 es como si fuera la misma constante, o el mismo A, ¿no es cierto? Que antes hablábamos. Más un beta sub 1 por log, más un beta sub 2 por short, más un error. Ese es el modelo lineal. Solo que aquí, pues obviamente este modelo tiene dos variables, entonces es una regresión como múltiple, ¿sí? Por tanto, si un participante recibió 30 minutos de terapia con cachorros, se va a codificar con un 1 en la variable ficticia long, y se va a codificar con un 0 para el short. Si recibió, pues obviamente, pues, la exposición corta. Si un participante recibió también 15 minutos de terapia con cachorro, se codifica con el valor 1, la variable ficticia short, y 0 en la long. Entonces, ¿cómo se...? Es el E1 que viene a ser ahí, perdón. Error. Es el Ok. error. O sea, los residuos, en otras palabras. Entonces, sería esa codificación sería así. El control siempre va a ser 0, 0 porque no recibió ningún tipo de, pues, de exposición al tratamiento. El short, entonces, para la dummy long va a ser 0. Para la dummy short va a ser 1, ¿sí? Y la long, para la dummy long va a ser 1 y para la dummy short va a ser 0. ¿Perfecto? Esta codificación siempre por lo general la va a hacer SPSS, en todos los modelos de regresión, solo que uno no la ve, ¿no es cierto? Pues para hacer las comparaciones luego por pares, ¿ok? Del modelo. Entonces vamos a ver el ejemplo desarrollado así desde el punto de vista teórico. Entonces la felicidad es igual a la estimación lineal que ya habíamos visto. Entonces beta sub 0, estoy teniendo aquí la exposición también al cachorro, pero long, ¿no es cierto? Va a ser la media del grupo control, ¿sí? Entonces la media del grupo control, si este cachorro deja, bueno, este no es tan cachorro, solo que es que me quiere pisar acá el teclado, ¿sí? Pero esas posiciones long. Sí, esta exposición ya está, mejor dicho, Too long. es re long. Beta sub 0 entonces va a ser la media del grupo control en este escenario. Ya después vamos a comprobar por qué beta sub 0 va a ser la media del grupo control, ¿sí? Para alguien en el grupo de 30 minutos ya sabemos que el valor de la variable ficticia long será 1 y el valor de short será reemplazado por 0, ¿sí? Entonces, reemplazando esta codificación de las variables dummy, tenemos lo siguiente, que el modelo lineal sería beta sub 0 es igual a beta sub 1 por 1, ¿no es cierto? Más beta sub 0 por 0, ¿sí? Y sería, pues, esto más un error. Entonces, nosotros podemos aquí multiplicar. Beta sub 1 por 1, pues da beta sub 1. Y beta sub 2 por 0, pues da 0. ¿Ok? Entonces, tendríamos que el modelo aquí nos quedaría igual a beta sub 0 más beta sub 1. ¿No es cierto? Ese sería, pues, ya sé por qué está inquieta. Es que le tengo una brochita por acá y me la quiere quitar. Ahí está, a esta cachorrita, digámoslo así. Entonces, esa sería la fórmula para cuándo, para el grupo long. Digámoslo así, beta sub 0 más beta sub 1. Ahora, veamos esta otra. Ay, perdón, me salté una aquí. La felicidad para alguien, bueno, es la misma, ¿no? Pues, pero para el otro grupo. La felicidad para alguien en el grupo de 30 minutos la suma de beta sub 0 y beta 1, es decir, la variable long beta sub 1, que nos quedó igual, felicidad es igual a beta sub 0 más beta sub 1, la que acabamos de ver. Por tanto, si nosotros quisiéramos encontrar la media de los 30 minutos, esta sería igual a la media del grupo control más beta sub 1. Y el beta sub 1, ¿no es cierto?, sería igual a la media del grupo de 30 minutos menos la media del grupo control. Estaríamos, digámoslo así, haciendo ese análisis a partir de ese modelo lineal, ¿sí? Ya ahorita lo vamos a comprobar. Finalmente, para alguien asignado al grupo de 15 minutos, la variable ficticia short la codificamos como 1 y la long 0. Por tanto, al reemplazar, entonces el beta sub 1 por 0 se nos va y nos quedaría solamente el beta sub 2. Entonces, en este caso, para short, la felicidad sería igual a beta sub 0 más beta sub 2. ¿Ok? Y aquí sí tendríamos, recuerde que para long beta sub 0 más beta sub 1, para short beta sub 0, pero más beta sub 2. Entonces, veámoslo un poquitico más aplicado. Entonces, felicidad entonces en ese último escenario para short sería igual a beta sub 0 más beta sub 2. Ahora las medias. Entonces, las medias de 15 minutos, en este caso que es la media, pues obviamente de la variable felicidad, pero para este grupo, será igual a la media del grupo control, que es beta sub 0 más ese beta sub 2. ¿Sí? Por tanto, beta sub 2 despejado en esta fórmula es igual a la media de 15 minutos menos la media del grupo control. ¿Sí? Entonces, vamos a corroborar eso con este archivo de datos. No sé si lo tenga en el material compartido. Vamos a mirar, que no lo he abierto. Vamos a abrir el material compartido por acá. Entonces, ese debe estar por acá en el OneDrive. Y ustedes están en avanzado grupo 1. Entonces, ¿cómo es que se llama? ¿Dumes? ¿Pupis Dummy? Creo que es este. Pupisdume.saf, sí, es este. Entonces, les voy a compartir esta. Y nos vamos a ir al chat aquí. Entonces, cuéntenme si pueden abrir ese archivo. Yo lo voy a buscar. Pupis Dummy, ¿no? Sí, señora, ya abrió, profe. Entonces, aquí abrió. Entonces, tenemos aquí 15 personas, ¿no es cierto? Esta de dosis, pues, tiene que ser los grupos, que aquí los vamos a ver. Entonces, fíjese que tenemos gente, grupo control, grupo de 15 minutos, grupo de 30 minutos, ¿ok? Tenemos la felicidad evaluada en una escala de 0 a 10 y las variables Dummy. Entonces, fíjese que aquí, el 1 dijimos que es el grupo control, ¿no? ¿Sí?
Sí, véalo. 1 es grupo control. Entonces, las variables dummy para ellos es 0, 0, 0. Sí, 0, 0, 0. Tenemos para el 2, que es la exposición corta, la de 15 minutos, la dummy 0, la otra dummy 2 va a ser 1. ¿Sí? Entonces, porque es que dummy 1 es para long, para los que tienen exposición larga. Por tanto, la dummy 2, que es short, por eso es 0. ¿Sí? Entonces, por eso creamos, o están creadas aquí esas dummies ficticias como tal. Bien. Y entonces aquí se va a generar una tabla de ANOVA. En esta tabla de ANOVA, la variable dependiente dice que aquí es felicidad. Entonces vamos ya ahorita a ver esto, ¿sí? Los predictores aquí van a ser dummy 2, ¿no es cierto? Y dummy 1. Entonces vamos a hacerlas como a manera de modelo de regresión, pero utilizando estas variables dummy. ¿Ok? Entonces para tal efecto nos vamos a analizar regresión modelo lineal, ¿sí? Entonces la variable dependiente es la felicidad, pero las variables dummy van a ser estas dos. Tac. ¿Sí? Independientes, perdón, van a ser esas dos. Entonces vamos a decirle aceptar. Entonces usted ya sabe que en el modelo de regresión lineal simple, bueno, aquí es el R cuadrado que me está explicando pues el resultado de la dependiente en base a las independientes, ¿sí? Y el ANOVA lo tendríamos, aquí tendríamos un ajuste. De la ANOVA tiene todo lo siguiente, una suma de cuadrados, ¿no es cierto? Los grados de libertad en una media cuadrática, que realmente la tarea que ustedes van a hacer es completar una tabla de ANOVA a partir de unos resultados. Si quieren, en su defecto, bueno, que después vamos a hacer un ejemplo más concreto, pero ya después podríamos ustedes se acordarán que pues para sacar la total, pues obviamente la sumatoria de todos estos, entonces como ya no le van a, creo que le dan total en la tarea, no me acuerdo, entonces usted ya en base a esas puede calcular las otras, los grados de libertad, entonces el primero, estoy adelantando cositas de la tarea aquí, este es K-2, ¿no es cierto? ¿Qué? Mentiras, K-1, perdón, eso quiere decir que el número de grupos es K-1, aquí como tenemos 3 grupos, que es felicidad, Dume 1 y Dume 2, entonces 3 grupos, 3 menos 1, por eso da 2, en este aquí tendríamos N menos K, si no estoy mal, creo que son 15 datos. Sí, son 15 datos, sí, son 15 datos. Entonces, por eso aquí tenemos que n menos k es 12 para calcular su grado de libertad. Y aquí es n menos 1, por eso nos da 14. Bien. Entonces, las medias Ok, el cuadráticas. residuo, perdón, el residuo, como lo calcula usted, es 15 menos qué, porque son en el residuo. No, acá no hay residuos. Ah, la suma de cuadrados del residuo, ¿no es cierto? Bueno, pues una forma fácil, aquí nomás, pues obviamente tendríamos 43 menos 20, pues ahí me da 23. Sí, esa sería una forma sencilla y fácil, pero que les va a servir. Pero para llegar a estas sumas de cuadrados, pues obviamente primero hay que calcular las sumatorias de productos, ¿sí? Entonces las sumatorias de productos se calculan cogiendo primero las desviaciones individuales de X, de Y, luego elevándolas al cuadrado, haciendo todas esas sumatorias para calcular esas sumas de cuadrados, ¿sí? No, pero De la no, regresión. hemos hecho eso, pero no me cuadran el residuo en los grados de libertad. ¿Cómo le da 12? ¿Aquí? Ah, tenemos 15 datos, ¿sí? Sí. Menos K que vale 3. ¿Por qué 3? Porque tenemos 3 variables. La Ok. variable felicidad, la variable Sí, Dume señor. 1 y la variable Dume 2. Sí, ¿Sí? señor. Listo. Es Gracias. esa. Las medias cuadráticas que entonces aquí están cogiendo, estoy diciendo casi que la tarea. 20 dividido 2, eso nos da este 10. ¿Ok? Y aquí 23 dividido 12, hágalo por ahí, verá que le va a dar este 1,96. Bien. Y entonces luego va el test F. Dime. Profe, una pregunta, antesito donde usted hablaba de la suma de cuadrados, usted hablaba de que para su cálculo era con desviación estándar, allí no lo hacíamos, era con las medias. Sí, con las desviaciones individuales. Entonces es X menos la media de X, Y con la media de Y, y luego eso lo elevamos al cuadrado, que hacíamos una tabla de Excel larguísima. Y así es. ¿Cierto? Ok. Esa es una forma, hay otras formas más abreviadas, luego vamos a ver otras más abreviadas, pero creo que en la tarea les va a dar una de estas, ¿no es cierto? Por tanto, ustedes nomás deberían calcular una de estas dos, y ya con es dos, ya usted calcula la tercera. Bien. Y ya cuando vaya a calcular todas las sumas de cuadrados, eso es fácil completar la tabla de la ANOVA. O sea, el meollo está por acá, pero tranquilos, ya lo resolvemos luego de otra forma. Si usted revisa las grabaciones, no, creo que el semestre pasado no se las hice tan específica. En este semestre, los de estadística aplicada, sí les hice más énfasis en esta tabla de ANOVA. De pronto les paso esa grabación. Y en esa grabación, pero ¿de cuándo fue? Del jueves pasado, ellos sí construían esta tabla de ANOVA en forma cruda, es decir, a partir de los datos crudos, ¿sí? Ustedes no van a tener los datos crudos, ustedes ya van a tener en cierta forma los datos resumidos. Es un ejemplo con algo del café, ¿no es cierto? Es algo del café, el ejemplo, luego lo miramos, ¿sí? Para que usted lo pueda completar. ¿Sí es algo del café, Kevin? Sí, señor. Sí, profe. Exacto, ustedes ya por ahí lo han revisado. Entonces, bueno, yo ahorita no me acuerdo, pero sé que la tarea es completar eso. Entonces es muy fácil completar esa tabla de la ANOVA. Aquí ya les estoy diciendo cuál es la lógica de esto en las medias cuadráticas. Entonces, usted para calcular el TCF necesitamos estas medias cuadráticas, que estas me están explicando la variabilidad también. Entonces, este 10 lo dividimos en este 1,96 y ahí nos va a dar 5,11. Ahora, para calcular el valor P a partir de este 5,11, pues podemos colocar una fórmula en Excel. En Excel está la distribución F, con la derecha diste R.F.CD, creo que es esa. Después lo miramos, ¿sí? Y ahí calcularíamos el valor de significancia. No sé si en la tarea les da el valor de significancia, o si no, no lo recuerdo. Creo que no. Pero con la fórmula Excel o mirando tablas estadísticas no podría. En este caso no tendría que mirar los grados de los grados de libertad en el numerador, que serían 2, los grados de libertad en el denominador, que son 2, y eso lo pide la fórmula en Excel, ¿sí? Y con eso calcularíamos el valor de significancia, 0,025. Si no me entiende ahí, espere, este se lo voy a hacer. Menos ese. ¿Cómo se llama punto de distribución qué? Ya se la voy a hacer. Se lo voy a hacer aquí en Excel. Espérese por aquí, agrandemos esto. ¿Sí? Entonces tenemos un valor F aquí, que es igual a 5,119. Puede que sea un poquito más, entonces va a tener unas pequeñas diferencias. Y un valor aquí. Entonces yo quiero calcular, antes de esto, voy a correrlo aquí. Y voy a poner aquí los grados de libertad. En el numerador es 2 y en el denominador es 12.
Bien, entonces siendo con estos datos de esta forma, yo ya puedo calcular el valor P, que es distr punto F con la derecha. Es este. Distr punto F con la derecha, para no tener que mirar tablas. Entonces, aquí ponemos en X, fíjese, en X vamos a colocar pues el valor F. ¿Sí? Ahí usted pone punto y coma. Yo tengo que poner coma, pero porque mi Excel está así, usted ponga punto y coma, porque seguramente su Excel es con punto y coma. Entonces me va a pedir grados de libertad 1, esos son los grados de libertad en el numerador, ¿sí? Que en este caso es el 2. Punto y coma, los grados de libertad 2 son los grados de libertad en el denominador, que en este caso es 12, ¿sí? Por tanto, la formulita sería así, ¿sí? Y aquí me va a dar 0,024. Y usted que tuvo aquí, míralo, 0,025. Pero si yo le doy doble clic aquí, perdón que me la puso por acá en otro lado, ¿cierto? Entonces aquí a agrandar esto. Fíjese, si hacemos doble clic aquí es 0,024, realmente, 0,2469. Los 2468, no, bueno, pues obviamente aquí no tenemos todos los decimales del TCF, pero esa es la forma de calcular el valor de probabilidad de F pues, en Excel, ¿no es cierto? Bueno, incluso yo recuerdo tanto esto porque a nosotros nos hacían evaluaciones en epidemiología, nos entregaban una tabla de ANOVA y nos borraban registros. Nos decían, complete la tabla. Yo tenía que buscar, hijo de madre, y complete la tabla. Y obviamente cuando pues... Pero usted no nos va a hacer eso. Pero si usted se pone a ver esas tablas tienen un orden secuencial y eso tiene una lógica como si fuera un rompecabezas. Sí, Porque señor. usted tiene unos datos, usted dice, listo, tengo estos datos, entonces empecemos a sacar esto por acá, por acá, por acá y por acá. Entonces, si usted ya le coge el hilo, usted no se pierde. Si está atento a cómo se sacan las fórmulas. Sí, señor. Eso eran unas evaluaciones, eso generaba unas estrés porque arrancábamos a las 7 de la mañana. Yo no les miento. Arrancábamos a las 7 de la mañana cuando tocaba evaluación. Usted sabe que uno acá en Bogotá madruga, ¿sí? Y era hasta la 1 de la tarde y eran las 2:30, 2:40 y nosotros seguíamos en la evaluación, es decir, toda la mañana. Y dele, y hágale, ¿sí? De hecho, hace poquito yo le comentaba a Omar, yo le decía, me parece muy los estadísticos de antes, porque usted con un examen llegas con la fórmula escrita y una calculadora, mientras que usted con el Excel va en un consecutivo. Yo no me Claro. imagino hacer un examen de estos en una hoja con una calculadora y si usted no anotó bien una fórmula, muy bien. Exacto. No teníamos computadores, ¿sí? Eso es ahorita Claro, que hay salas de computadores y incluso el Excel está a la mano, pero no, antes no. Y eso que yo salí más o menos de una buena universidad que tenían, pues yo estuve en el Rosario y luego en el CES, pero no, esas evaluaciones no las hacían así nomás. Bueno, defiéndase. Bueno, entonces ahora sí tenemos la tabla de los coeficientes. Entonces, bueno, ya le recordé algo de la NOVA ahí, ya tiene elementos como para en parte hacer la tarea, pero falta resolver aquí lo de la suma de cuadrados, de forma abreviada, luego lo hacemos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos aquí luego la tabla de los coeficientes. Entonces, vea, beta sub 0 va a ser este 2.2. La DUMI 1 dijimos que era la de 30 minutos, va a valer 2.8. La DUMI 2, que va a ser la de 15 minutos, va a valer 1. ¿Ok? Entonces, tenemos los valores de los coeficientes. En este caso, si quisiéramos interpretar con los valores de significancia, la exposición de 30 minutos es la que no, va a ser como que significa. El modelo tiene ajuste por el ANOVA. Es decir, este NOVA me está diciendo que definitivamente las variables de exposición dummies están prediciendo la felicidad, si lo miramos como regresión. Si lo miramos como ANOVA, nos está diciendo que hay diferencias en las medias de esos tres grupos, con este valor de significancia. Eso nos dice una no. Oiga, definitivamente hay diferencia. Pero no sabemos si la diferencia está en el DUME 1, DUME 2, DUME 3. Pero aquí ya con esta sí nos está dando una pista. Oiga, la diferencia está realmente es en la variable DUMI 1, es decir, la exposición de 30 minutos. Ellos sí, o sea, como que 15 minutos no, como que aparentemente uno está con la mascotica, 15 minuticos, todo chévere, pero como que es poquito, entonces no le mejora a usted la felicidad. Pero si está 30 minuticos, aparentemente, ¿sí? ¿Sí? Entonces, así parece que está este cuento. Pero ojo a esos betas. Entonces, fíjese que aquí esos son los mismos resultados que tenemos aquí en la NOVA, ¿sí? Y aquí tendríamos la tabla de los coeficientes, los mismos, ¿no es cierto? Los mismos resultados. Véanlos ahí. Entonces, ojo a estas formulitas, ¿sí? Si nosotros hacemos aquí, ya reemplazando estas formulitas con estos datos, bueno, los coeficientes por acá, es decir, ojo a estas, o estos beta, ¿cierto? Entonces, 2, 2, 8 y el 1, ¿sí? Entonces, tendremos que para beta sub 0 lo siguiente. Bueno, aquí los puse, digámoslo así, no que los puse en la diapositiva para verlos. Entonces, beta sub 0 es la constante, es decir, esta. ¿Ok? Beta sub 1 va a ser esta, beta sub 2 va a ser esta. Bien, entonces, volví a pasar aquí las formulitas. Beta sub 1, la X de 30 minutos, ¿no es cierto? La felicidad para los de 30 minutos va a ser igual a la media del grupo control más beta sub 1. Y despejando esa fórmula tendríamos esta ecuación. Entonces, si reemplazamos la felicidad para los grupos de 30 minutos es igual a 2.2, grupo control. Entonces, la media del grupo control es aquí está, mírenlo, ¿sí? Grupo control. Más 2.8, que es beta sub 1. ¿Ok? Entonces, si yo sumo 2.2 más 2.8, pues me da 5. ¿Ok? Y esa va a ser la media del grupo de los de 30 minutos. ¿Ok? Ahora, para beta sub 1 tendríamos que 5, que es la media del grupo de los 30 minutos que acabamos de hallar, menos la media del grupo control, que es 2.2, pues nos da 2.8, que eso pues es lo que tenemos ahí. Por tanto, para el grupo de short, ¿no es cierto? Para el de los 15 minutos, que estas serían las fórmulas, tendríamos los siguientes reemplazos. La media de los 15 minutos sería igual a 2,2 más 1, que nos daría 3,2. Entonces, esa sería la media de los 15 minutos. Ahora, reemplazando la otra fórmula, tendríamos que ese beta sub 2 sería ese 3,2 menos 2,2, que sería 1. Por tanto, beta sub 2 ahí se corrobora que también es 1. ¿Perfecto? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Recordando bien esos coeficientes? Sí, señor. Perfecto. Bueno, voy a dejarles hasta ahí. Voy a dejarles hasta ahí para que ustedes vayan repasando, vayan mirando también lo que es el ANOVA, ¿no es cierto?
y podamos retomar, perdón, a partir de esta parte, ¿sí? Pero vayan interiorizando, por favor, estos conceptos de regresión lineal. Ya luego hacemos la prueba F, ¿no es cierto? Y continuamos con el ANOVA, comparándolo por el ANOVA como tal, aunque aquí ya vimos que hay diferencia. ¿Cómo se interpreta un F? El F es el valor crítico del estadístico, ¿sí? El F es el valor crítico, y es que si comparamos el valor crítico del estadístico con el valor tabulado, ¿sí? Si este es mayor, pues se va a tener una diferencia o se va a tener una significancia, o una diferencia significativa, ¿sí? Entonces el valor F es el que realmente nos va a calcular, pues, el valor de probabilidad. Lo que pasa es que nosotros ya hoy en día no hacemos tantos ejercicios con tablas estadísticas, que es para entender el valor crítico del estadístico. Entonces, por ejemplo, estos son los valores críticos de la T, ¿sí? Nosotros no lo hacemos ya tanto ahí. ¿Por qué? Porque, pues, bien sea con Excel, ya con una fórmula lo tenemos, así como lo hicimos aquí, ¿no es cierto? Entonces uno ya no mira las tablas. Entonces uno lo que hace es de una vez calcula a partir del valor crítico, pues el valor de probabilidad. Entonces, por tanto, uno no interpreta tanto el valor crítico del estadístico, sino uno ya interpreta la estimación puntual, que es el valor P. ¿Ok? O sea, en ese caso uno simplemente habla de lo que siempre hemos trabajado, que es si es estadísticamente o no significativo. Entonces, realmente la tendencia hoy en día es que uno interpreta por valores P, por intervalos de confianza, ¿sí? O por tamaños del efecto, ¿sí? El F es un paso intermedio para conocer ese valor de probabilidad, o el valor crítico del estadístico. Y dependiendo del valor de P se menciona o no. O sea, un F sin significancia estadística muere, pues, perdón la expresión. Uno acostumbra a reportarlo en la interpretación. Es decir, en este caso uno podría mencionar algo así. Espérese a ver si aquí está. Tendría que volver aquí. ¿Dónde está la ANOVA? Aquí. Coger el ANOVA. Entonces aquí con el ANOVA, entonces uno tendría que, por ejemplo, interpretar aquí que se encontraron diferencias significativas en los, bueno, en los grupos que se sometieron a la terapia de cachorros. Que se sometieron a la terapia de cachorros. Bueno, y hay que tener el grupo control, y el grupo control, y el control. Y entonces, como uno ya está hablando de que encontraron diferencias significativas, uno tendría que decir que el valor F, uno pone a veces entre paréntesis aquí los grados, bueno, lo pondría como subíndice, 2 raya 12, es igual a 5.12, ¿no es cierto? Punto y coma, P igual a 0,025. Entonces, en el reporte de los resultados, uno sí debe acostumbrarse a reportar el valor crítico del estadístico, ¿sí? Incluso los mismos grados de libertad. ¿Okay? A veces van a encontrar que este 2.12 está como subíndice. Porque siempre cuando usted redacte, se encontraron diferencias significativas, debe estar acompañado de un valor P. ¿Ok? Sería algo así. Pero después vemos otras formas de redacción ahí. Bueno, entonces voy a Una dejar. pregunta. Dime. Si no se cumple la homoscedasticiidad, pues habría que ser Kruskal-Wallis. Pero yo había leído que una alternativa sería Sí. transformar los datos para estabilizar las varianzas en métodos logarítmicos. ¿Tú sé qué sugiere que sea lo más correcto manejar en esos casos? ¿Ser en Kruskal? Acá el supuesto de la NOVA, primero, es que no se tenga normalidad en las variables. Si usted no tiene normalidad, vaya a haga Kruskal-Wallis. Otra alternativa es que las transforme, las variables. Entonces usted puede hacer una transformación a la lineal, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la tendencia ahí. Entonces usted hace la transformación a la lineal y ya podría hacer el ANOVA, ¿sí? En el caso que no quiera hacer, pues obviamente la prueba no paramétrica. Si es un modelo factorial, es decir, una ANOVA con 2 factores, entonces hay modelos multiniveles, ¿sí? Los modelos multiniveles no requieren el cumplimiento estricto, pues, de esa normalidad, ¿sí? Algunos, aunque hay otros que sugieren que sí, pero digámoslo así, que podría ser esa otra, pero eso sí no están al alcance aquí, desde ya de bioestadística avanzada. Entonces, modelos multiniveles ahí como por satisfacerle algo de la curiosidad. ¿Por dónde es que se hacen? Aquí, por modelos mixtos. Aquí están. Si no estoy mal, sí son estos. Entonces, vea que aún así sugieren alguna linealidad, pero bueno, eso se hacen por acá, esos modelos multinivel por acá, ¿sí? ¿Qué otras alternativas? No. A pesar de que también hay gente que dice que la NOVA es aún así robusto para esa clase de incumplimientos, pero no. En el caso de que no cumpla normalidad, haga mejor Kruskal-Wallis, si es independiente. Si es relacionado, pues haga Friedman, ¿sí? Incluso si es una NOVA factorial, pues haga el modelo lineal generalizado. Y ese modelo lineal generalizado se hace por acá, ¿sí? Ese sí alcanzamos a ver de pronto algo en 8 días de esos modelos. Univariado, multivariado o de medidas repetidas con varios factores. También por aquí se pueden hacer los mixtos, ¿sí? Por aquí se hacen la ecuación, por eso la vemos luego mejor. Esta ecuación debería verse después de ver el modelo lineal general, pero bueno, está así. Entonces, esas serían como otras alternativas. Bueno. Gracias, profe. Bueno, compañeros, bájalos a descansar para no hacerlo tan denso. Nos vemos en 8 días. Perfecto.